Hola a todos, gracias por conectarse una vez más a Actualidad Radio en nuestra cuenta de Instagram para una conversación sobre asuntos migratorios. Si están viendo esto en su feed, muy probablemente es una repetición de un programa que hacemos los martes desde la cuenta de Actualidad Radio con la doctora Marta Arias. Marta Arias es una muy reconocida abogada, experta en asuntos migratorios, que nos ayuda a entender mucho algunas de las noticias más importantes en materia migratoria, varios temas relacionados con las noticias más recientes, qué es lo que está pasando con algunos temas como el TPS para los venezolanos, qué pasó con la renovación del parol humanitario o del parol in place. Entonces, si tienen alguna pregunta relacionada con migración, esta es una gran oportunidad para resolverla. Pueden dejarla en la casilla de los comentarios y nosotros vamos acá a abordarlas, las preguntas que nos dejen con la abogada Marta Arias. Nuevamente, si ustedes tienen alguna pregunta específicamente relacionada con migración, ya tendremos otros espacios para hablar de finanzas, para hablar de noticias de economía, para hablar de las elecciones presidenciales, en fin, de todos los temas de los que normalmente hablamos. Pero ahora vamos a hablar de temas relacionados con inmigración. Entonces, vamos a dejarles también acá abajo el teléfono y la página web de la abogada Marta. Van a poder resolver sus inquietudes. Pero de antemano, una muy buena opción, una buena solución es dejarlas ahora mismo acá en los comentarios para que las podamos responder. Abogada, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Camilo. Un saludo para usted y toda la audiencia de Actualidad Radio y de mi Instagram, Marta Raya Baja Arias 98. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en la casilla de los comentarios, pero desde ya les recomendamos que sigan la cuenta de la abogada Marta Arias. La encuentran acá arriba, es Marta-Arias 98. Marta-Arias 98. Y también van a ver que en el primer comentario vamos a dejar el teléfono y la página web de la abogada Marta Arias, que es el 305-671-0018. 305-671-0018 o su página web que es ariasvilla.com. Ahí pueden tener mucha información relacionada con asuntos migratorios. Abogada, tal vez para comenzar, ¿qué nos puede contar sobre la H1B y la I-907? ¿Hay algún cambio reciente con estas dos visas? Bueno, así, a ver, Juan Camilo, la H1B es la visa para personas profesionales, las personas que tienen un título universitario de 4 años o más. Esa visa la dan por 3 años y la pueden extender por 3 años más si la persona tiene un empleador aquí en los Estados Unidos. Recuerden, las visas tienen una cuota, en total son 85,000 al año, o sea que se copa rápidamente. Se empiezan a aplicar en marzo, hay un registro electrónico y si la persona queda seleccionada en un proceso que se llama como el lotería de visas, esa persona pues va a entrar a pasar la aplicación en abril 1 de cada año. O sea que hay un término límite para aplicar. A ver, ¿qué es la información que quiero darles a las personas? Que hoy en día esta aplicación para la visa H1B, que es la forma I-129, esa aplicación se puede hacer hoy en día en forma electrónica. Al mismo tiempo, también se puede pagar el término de procesamiento rápido, que es lo que se llama el Premium Processing. Ese Premium Processing es en una aplicación que se llama es la forma 907. Lo que quiero comentarles a las personas es que hoy en día, como se puede hacer en forma electrónica, si uno va a hacer las dos peticiones, la petición de la visa H1B y la aplicación del Premium Processing, tiene al inicio de la aplicación de la I-140, que es, perdón, de la I-129, tiene la persona que indicar que va a aplicar el Premium Processing. Si no, el sistema electrónico no le va a dejar tomar esa decisión al Oh, final de la aplicación electrónica. Es importante esa parte. ok, qué bueno, porque no es como que sea una opción que no pueda cambiar a mitad de camino o al final. No, exacto. Entonces, al principio tiene que de una vez escoger que la persona va a aplicar para el procesamiento electrónico o el premium processing. Ok.
¿Tienen alguna pregunta relacionada con migración? Aprovechen que tenemos con nosotros a la abogada Marta Arias. Dejen sus preguntas abajo en la casilla de los comentarios. Vamos a hablar mucho de ellas, vamos a leerlas en breve. Por acá tengo ya un par. Stephen Villalta pregunta, hola abogada, no recuerdo la fecha en la que me casé y la fecha en la que me divorcié hace más de 10 años en Nueva Jersey. Ahora vivo en Miami y quiero hacerme ciudadano. ¿Dónde consigo los datos para no tener que viajar hasta Nueva Jersey? Bueno, yo pienso que puede hacerlo en forma electrónica. En forma electrónica, si se acuerda por lo menos en qué condado fue, si fue en Queens, si fue en, qué sé yo, en Brooklyn, puede entrar a la página web del Clerk of the Court. Entonces, si es Clerk of the Court New York, Clerk of the Court Queens, puede entrar a la página web y ahí debe haber una parte para los récords civiles y puede entrar ahí a ver si los obtiene. Ahí los récords son públicos, entonces lo mismo que aquí en Miami-Dade County, yo puedo entrar a buscar los récords públicos, sean civiles o penales o criminales de las personas. Entonces, esa es la forma pues más fácil que lo puede hacer. La otra forma es pagarle a alguien que vaya a la oficina donde están los récords y saque una copia del divorcio. Sí, suena bien. Gracias por la claridad, abogada. Eh, por acá tengo también una pregunta internamente, pero antes, una que nos dejaba acá también Candelaria. Dice, hola, estoy pagando diferido una deuda del IRS. ¿Esto me interfiere con mi solicitud de ciudadanía o no? No si está a tiempo con los pagos. Cuando la persona paga una deuda a través de un acuerdo que hace con el IRS, si la persona está al día con los pagos, es decir, está pagando de acuerdo al acuerdo que hizo con el IRS, no tiene problemas con la ciudadanía, pero sí va a tener que presentar dos cosas. Una, el acuerdo que hizo y dos, la prueba de que está al día con los pagos. Abogada, si tienen alguna pregunta sobre estos temas, si de pronto alcanzamos a abordarla, pero siempre de forma muy superficial, porque nos llegan muchas preguntas, queremos darle chance a muchos de que podamos abordar sus inquietudes, pero no siempre alcanzamos y algunas preguntas se quedan en el tintero. Siempre les dejamos abajo el teléfono de la oficina de Marta Arias, que es el 305-671-0018. 305-671-0018 o su página web que es ariasvilla.com. Ahí pueden ingresar, sacar una cita y resolver sus inquietudes. Y también recuerden que este Instagram Live queda publicado en las cuentas de Actualidad Radio, que está acá arriba, y de la doctora Marta Arias, que es Marta-Arias98. Marta-Arias98. Marta con H intermedia. Abogada, ¿qué nos puede contar sobre algún escándalo de fraude que estamos viendo para gente que promete una green card, que promete una residencia permanente a través de el National Interest Waiver y las preferencias de la visa EB2? ¿De qué se trata eso? Y a ver, Juan Camilo, eso es algo que la gente tiene que tener cuidado, sobre todo porque la inversión es muy alta. Me explico. La EB2 es una preferencia para personas que tienen habilidades extraordinarias en un área que puede ser las artes, la ciencia, pueden ser los deportes también. Entonces, en esa área, ¿qué pasa? La ha escuchado y mucha gente queda víctima de esto que prometen que si usted tiene un título universitario de 4 años y más de 5 años de experiencia, que automáticamente va a calificar para pedir esta residencia en esa preferencia de habilidad extraordinaria, presentando un waiver de interés nacional que básicamente es para que la persona lo haga sola sin necesidad de una oferta de empleo de un empleador. Básicamente eso es lo que es el National Interest Waiver. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas lo están vendiendo, lo estamos viendo en conferencias y lo estamos viendo constantemente, que están vendiendo la idea de que es como muy fácil, que si usted tiene pues ese título de universidad de esos 5 años, del resto ya se hace fácilmente. Y no es así, Juan Camilo, porque
la valoración de los requisitos del National Interest Waiver y de los requisitos de la EB2 es es muy detallada. Como inmigración analiza cada uno de los criterios que se necesitan para recibir una residencia bajo esta preferencia, es detallado. Entonces, la gente tiene que tener cuidado porque ¿qué es lo que está pasando? Hoy en día, número uno, que también hay unas cuotas asignadas para esa visa, entonces tanta gente está aplicando y tanta gente está aplicando que se están copando las cuotas, entonces cada vez hay menos disponibilidad de esas visas, número uno. Número dos, está cada día más difícil obtener una aprobación precisamente porque ahí ya se está dando mucho fraude, se está dando mucho estas peticiones sin mérito, entonces como que las están revisando con más cuidado. Entonces, yo invito a las personas que antes de invertir en esto, que es supremamente costoso, porque una petición de esta puede salir entre, qué sé yo, 12, 13 mil dólares a 20 mil dólares, antes de que inviertan, tengan mucho cuidado con analizar bien si es que es algo que tiene mérito y de algo que tiene siquiera el 50% de chance de ganar, ¿no? Mm. Es muy importante que siempre hacemos esta recomendación, pero es bueno que insistamos en esto. El tema migratorio para muchos es una preocupación muy grande. Hay muchas personas que realmente tienen preocupaciones de dinero, tienen preocupaciones por temas personales, por temas de salud. El tema migratorio es una preocupación realmente grande para mucha gente. Y tristemente hay personas que se aprovechan de la angustia de la gente, de la necesidad de la gente, de las preocupaciones de la gente y que les prometen unas cosas que realmente no son ciertas, que les dicen, vea, yo le consigo la residencia en tanto tiempo, yo le ayudo a llenar los papeles y yo puedo hacer que todo sea más acelerado. Este es un asunto del que nosotros no nos podemos, no podemos hacerlo de forma improvisada. El tema migratorio es algo tan importante que tenemos siempre que orientarnos con personas que sepan, con personas expertas, con abogados expertos y licenciados en inmigración en los Estados Unidos, que realmente nos puedan decir, vea, esto es mentira, esto está bien, vamos a hacerlo por este lado, esta es la mejor forma. De pronto le pueden decir, eso que usted viene haciendo, eso no está bien. O de pronto le pueden decir, sí, va bien, pero vamos a hacerlo de esta forma para acelerar el proceso. Es algo que nos puede ahorrar mucho dinero, mucho tiempo y muchísimos dolores de cabeza. No hagamos temas improvisados cuando se trate de inmigración. Vamos con más preguntas. Si no las alcanzamos a abordar y ya están llegando otras más, pueden llamar al teléfono que dejamos abajo, que es el 305-671-0018. Es el teléfono de Marta Arias, de su despacho de abogados. Y también la página web que es ariasvilla.com. Ahí también pueden ingresar, pueden sacar una cita y resolver sus inquietudes. Por acá nos saluda Renato, Enrique, Rigoberto, Camila Vanegas. Tiene una pregunta. ¿Cuánto tiempo puedo estar por fuera de Estados Unidos con permiso de viaje? Las personas que tienen un permiso de viaje, normalmente, a ver, el permiso de viaje se divide en varias categorías, entonces no es muy claro cuál es el que ella tiene, pero voy a rápidamente contestarle esto. Hay un permiso de viaje que se llama Reentry, que se lo dan a los que son residentes de los Estados Unidos para poder estar por fuera más de un año sin perder su residencia. Entonces, esas personas básicamente pueden pedirlo hasta por 2 años, lo que quiere decir que esa persona puede estar por fuera hasta los 2 años. Ahora, hay otro permiso de viaje que es el que presentan las personas cuando tienen o una petición de residencia pendiente o tienen TPS o tienen incluso el DACA. Cuando la persona está aplicando para la residencia y pide un permiso de viaje, ese permiso se llama Advance Parole. Advance Parole es un permiso que le permite a la persona viajar fuera del país y volver a entrar a retomar su petición de residencia. En ese caso, la persona puede salir. Normalmente, aunque lo dan hasta por un año, la persona no debería nunca quedarse más de 6 meses.
Entonces yo tengo clientes que cuando tienen el Advance Parole, que lo dan por un año, viajan, se quedan un término razonable, que sean 2 semanas, 3 semanas, o regresan y después si tienen que volver a salir, pueden salir porque normalmente inmigración lo da por un año. No, no es muy aconsejable, siempre le digo a mis clientes si están aplicando para una residencia, no quedarse más de 6 meses por fuera. Ahora, hay personas que tienen el TPS o el DACA, por ejemplo, que son estatus de protección y piden también un permiso de viaje. A esas personas también, particularmente a los que tengan el DACA, nunca, nunca, nunca es aconsejable que se queden más de 6 meses por fuera. Eso puede tener una repercusión grave en el momento que regresan y sobre todo, más aún cuando vayan a renovar ese DACA. El TPS también implica un problema si la persona se queda más de 6 meses. Entonces, esa es la conclusión. Si tiene un permiso de viaje de TPS o de DACA, nunca se atreva a quedarse tanto por fuera. Yo diría más de 3 semanas o más de un mes es arriesgado. Aunque lo van a poder hacer, pero nunca, nunca, nunca más de 6 meses. Wow, gracias por esta aclaración, abogada. Si tienen alguna pregunta adicional, ya saben, pueden llamar al teléfono que encuentran abajo, el 305-671-0018. Abogada, ahora que hablaba sobre los DACA, sobre los muchachos, sobre los niños, hay unas nuevas reglas de interpretación para el Status Protection Act, para la Ley de Protección de Estatus de los Menores. ¿De qué se trata esto? Sí, a ver, la ley de protección al menor, como usted la dijo en inglés, se llama así, Child Status Protection Act. La ley de protección al menor o CSPA, como la llamamos nosotros los abogados por sus siglas, es una ley que le permite a ciertos menores que sean o beneficiarios directos de una petición o derivativos beneficiarios de esa petición poder recibirla aunque pasen de los 21 años. Aclaro el término derivativo. Derivativo es aquel que recibe los beneficios de una petición que tiene su padre o su mamá. Por ejemplo, es una señora ciudadana americana pide a su hijo adulto soltero, pero ese señor tiene 2 o 3 hijos. Esos hijos van a poder derivar beneficios de la petición. Entonces son beneficiarios derivativos, pero el principal sería el papá o la mamá. Entonces, el Child Status Protection Act permite que ese menor que ha cumplido ya 21 años todavía sea considerado como menor y recibir el beneficio migratorio. Hay unas reglas que se aplican. Dentro de ellas, la primera es, hay que aplicar una fórmula matemática que en resumen es como reducir el término que inmigración se demoró en procesar la petición, se le reduce a la edad que tenga el menor en el momento en que esa petición se hizo disponible. No voy a ahondar en eso porque la gente se pega una enredada con esta matemática, pero bueno, esa es la regla en términos sencillos. Pero hay otro requisito adicional y es al que vamos ahora con esta información. El requisito adicional es que el menor tiene que pedir el derecho o el beneficio migratorio dentro del año después de que se hace disponible. ¿Qué pasa? La disponibilidad depende de un boletín que se llama el boletín de visas y ese boletín fluctúa. A veces se adelanta y a veces se atrasa. Cuando hay un atraso o una retrogresión, entonces quiere decir que ese menor pudo haber pedido la residencia al año, pero entonces vamos a tomar la primera fecha o la segunda fecha cuando se retrocedió. Entonces ahí estaba la pregunta que la ley no había aclarado. Hace poquito Inmigración aclaró que la fecha que vamos a tomar es la segunda fecha, o sea, la fecha donde hubo una retrogresión. La persona, si quiere usar la primera fecha, va a tener que decir la razón extraordinaria de por qué no lo hizo en la primera fecha. Ahí va a haber un problema. ¿Por qué? Porque obviamente entre más se demoren en aplicar, pues más viejitos van a estar y la cuenta puede que no les dé. Entonces, ahí es donde le digo yo a las personas, consulte a un abogado de inmigración si tienen hijos que son beneficiarios directos o derivativos de una petición, que hayan pasado de los 21 años, consulten con un abogado de inmigración que es el que sabe cómo aplicar esta ley de protección al menor para ustedes estar seguros si van a calificar para esa protección y si van a poder ser si van a poder ser directos beneficiarios de la petición o no.
Entonces eso es bien importante, Juan Camilo. Es una de las leyes más complejas y de menos conocidas por las personas y obviamente la mayoría de notarios o tramitadores que existen por montones no están muy familiarizados con esta ley y no son muy buenos para aplicarla. Entonces siempre hay que buscar un abogado. Qué bueno que haga la aclaración, abogada, porque también mucha gente maneja los tiempos pensando que los tiempos de los mortales son los mismos tiempos de inmigración y resulta que no. Resulta que a veces nos ponen unas leyes o algunos trámites que podemos hacer si las personas tienen tantos años o determinada edad o llevan tanto tiempo en determinada condición y luego se demoran esos papeles muchos años y pues las condiciones cambian y uno no entiende si cómo, o sea, cómo se va a beneficiar a alguien que es ya mayor de edad de un programa que era originalmente para menores o algo similar. Así que gracias por hacer esa aclaración y por ayudarnos a entender ese tema. Abogada, por supuesto, estamos en una época migratoria, estamos en campaña presidencial y ya estamos a 2 semanas de que tengamos un nuevo presidente electo de Estados Unidos. El expresidente Trump anunció hace poco también cuál va a ser su política de inmigración para el 2025. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Sí, efectivamente ya estamos a menos de un mes, yo creo, de las elecciones presidenciales. Em, Básicamente, lo que he visto anunciado por el presidente Trump, él dice que va a haber unas deportaciones masivas o mayores. Algunos críticos dicen pues que puede que esto no pueda pasar porque obviamente hay beneficios que las personas tienen derecho en las cortes y también mirando las estadísticas en la época del presidente Trump no se alcanzaron a deportar ni 350,000 personas y esto lo comparan con las deportaciones que hubo en la época de Obama. En la época de Obama, que obviamente todos sabemos era un presidente demócrata, en el 2013 hubo 432,000 deportaciones. Es una de las más altas en la historia de los presidentes. Entonces, comparado con Obama, realmente Trump no deportó tantas personas. Ahora pues habla de unas deportaciones masivas, pero bueno, obviamente esto es algo que él está aduciendo. Él aduce que va a usar la Guardia Nacional, el National Guard, para ayudar a controlar la parte migratoria. Creo que como presidente puede y tiene la autoridad federal para manejar estos temas de inmigración con la Guardia Nacional, sobre todo en la frontera. Pero bueno, esto volvamos a repetir, es algo pues que tendríamos que mirar si lo va a lograr. Hay una ley antigua que se llama Alien Enemies Act. Es una ley que salió en 1798. La ley le permite al presidente de los Estados Unidos, al presidente, o sea, al jefe del Ejecutivo, deportar a personas que no sean ciudadanos de este país y no estén legalmente y que pertenezcan o que tengan la nacionalidad de un país que está en guerra con los Estados Unidos. Entonces, es decir, si Estados Unidos está en guerra con un país y hay un nacional de ese país, el presidente, por autoridad de esta ley, Enemies Act, lo puede deportar. Él dice que va a usar esta ley. Ahora, en este momento no hay una guerra, vamos a decir, declarada de Estados Unidos con muchos países, pero bueno, sí habrá algunos países donde Estados Unidos pueda considerar que está en guerra y bueno, entonces esa sería, la mayoría de los países que están mandando inmigración a los Estados Unidos hoy en día son los países de Latinoamérica y Centroamérica y pues Estados Unidos, que yo sepa, no está en guerra con ninguno de ellos. Entonces, creo que no va a ser mucha la gente que pueda deportar usando esta ley. Ahora, otra cosa, él pretende volver a implantar estas medidas que él implantó durante su presidencia para enfrentar el caso en la frontera y obligar a las personas que quieren pedir asilo en los Estados Unidos a regresar a México y esperar allí el proceso de petición. Así que eso es otra cosa de la que se está hablando. Yo le voy a decir una cosa, Juan Camilo, que es lo que opino yo. Esto que acabo de decir está público en las redes sociales, en la página web del presidente, del señor Trump. Yo lo que pienso es esto.
La mayoría de la gente actúa por miedo, ¿sí? Entonces la mayoría de la gente cuando le dicen, uy, deportaciones masivas, mucha gente se autodeporta, mucha gente en la época de él se iba porque estaban muertos de susto, ¿sí? Y pienso que lo que yo más veo problemático es que no hay muchas leyes que beneficien a las personas que están ilegales en los Estados Unidos y que no tienen una forma de quedarse, ¿sí? Ujú. Y entonces me parece que ahí es donde está el mayor problema de la inmigración en este país, que pudiera ser resuelto con una ley del Congreso si hubiera un consenso. No lo hay todavía, entonces pues pienso que lo que el señor Trump puede hacer, en la época que él fue presidente, él tuvo un asesor muy conocedor de la ley de inmigración, que es el señor Miller. Yo veo al señor Miller como una persona que sabe extremadamente, o sea, yo no he conocido otra persona que es ni siquiera otro abogado de inmigración que sepa la ley de inmigración como este señor. Y este es un asesor que vamos a decir puede asesorar al presidente y causar mucho, eh, no sé si daño, pero implantar en una forma estricta, vamos a decirlo así, la ley de inmigración, porque Miller tenía unas políticas bien fuertes migratorias y todas bajo la ley porque él súper conocedor de la ley. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, pero si vamos al otro lado, al lado de los demócratas de la señora Harris, ella también ha hablado de que va a forzar la frontera, ¿no? Que va a tener también más tropas o que va a ser más cuidadoso, vamos a decir, en cuanto a seguridad de esa frontera, sobre todo para eliminar el tráfico de drogas, de fentanilo y de todo lo que está entrando por esa frontera. Bueno, vamos a decir que de pronto lo puede hacer, pero el problema es que no hemos visto esa política en esta administración. Ella es la vicepresidenta y en esta administración básicamente la frontera está más que abierta. Entonces sí, hay oficiales en la frontera, obviamente, pero no hay un control tan estricto. De pronto la señora Harris seguirá las políticas del presidente Biden en cuanto a los asilos. De hecho, en alguna de las plataformas he leído que ella va a continuar con las mismas políticas, particularmente las que se emitieron este año, que limitan mucho el asilo a las personas que entran por la frontera. O sea, que ella tampoco es que esté hablando que va a ser tan permisiva, vamos a usar esa palabra, con las personas que estén entrando por la frontera a pedir asilo. O sea, las políticas que ella está hablando también son bastante limitantes. Entonces, a veces la gente se asusta por el que más habla, pero entonces el otro que se ve como más tranquilito, a lo mejor te porta mal. Yo miraba los casos de Obama. Obama siempre fue o es un excelente orador, una persona muy pacífica, pero es el presidente que más personas ha deportado y es demócrata. Y con su sonrisa bien agradable y con su excelente oratoria, deportó muchas personas sin necesidad de hacer mucha bulla. Mm. Pues, abogada, gracias por ese análisis y usted que sabe de migración y ve muy de cerca el tema, es bueno que la gente también considere sus opiniones para tomar también ellos las propias. Antes de irnos, quería brevemente una pregunta extra que nos dejaba por acá otra persona conectada, Joa Lennon. Pregunta, eh, ¿en cuánto tiempo me darán una respuesta de un perdón I-601? Dice un RF de un perdón I-601. Sí, el perdón I-601 es la aplicación, se usa para muchas cosas, no solo para personas que hayan sido convictas de delitos, sino también para presencia ilegal. Lo que le puedo decir es esto, normalmente cuando hay un requerimiento de evidencias, eso es lo que quiere decir un RFE o un RFE, Request for Evidence, cuando hay un requerimiento de evidencias y la persona contesta, la decisión viene muy cerca en términos generales. Cerca cuánto después, así como puede ser un mes, puede ser 3 meses, pero en términos generales, en menos de 3 meses la persona debería ya tener una respuesta, después de que envía pues la contestación al requerimiento de evidencias.
Gracias a los que se conectaron y dejaron algunas preguntas que no alcanzaremos a contestar hoy, pero no se preocupen porque este Instagram Live queda publicado en la cuenta de Actualidad Radio que encuentran acá arriba y también en la cuenta de la abogada Marta Arias, que es Marta-Arias98. Marta con H intermedia. Marta-Arias98. Y también, por supuesto, abajo en el teléfono, el 305-671-0018 y la página web ariasvilla.com. Abogada, como siempre, qué placer tenerla con nosotros y nos vemos la próxima semana, Dios mediante, con muchas más noticias de migración. Asimismo, Juan Camilo, Dios mediante, nos veremos las próximas semanas con más noticias. A los que nos escuchan y a los familiares y amigos, reproduzcan o reenvíen estos videos, son informativos. También síganos aquí en nuestra página de Instagram, que es Marta Raya Baja Arias 98. Marta lo escribo con H intermedia. Usted pone ahí mi página web, también hay mucha información en mi página web, ariasvilla.com. También ahí está la información de la oficina, los teléfonos y allí también está todo el acceso para que vayan a Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y todas el social media al que tenemos contenido para las personas. Así que, pues muchísimas gracias, me alegro que hayamos podido entrar, aunque fue un poquito tarde, pero creo que más tardecito, Juan Camilo, a veces es bueno porque las personas pueden accesar más fácil por cuestiones de trabajo. También es cierto. Vamos a ver si de pronto lo hacemos de vez en cuando alrededor de las 5:30 para variar un poco el horario. A veces lo hacemos a las 5, casi siempre, pero vamos a también probar de vez en cuando a las 5:30. Así mismo. Ahora, Feliz resto de semana para usted y para igualmente, todos. igualmente. Saludos a todos, nos vemos muy pronto.